Buenas noches, hermanos. Este es el cuarto video titulado La estafa del código real. Esperé hasta hoy lunes porque dijo Daniel Hernández que las preguntas que yo le hice por el correo electrónico me iban a ser contestadas. Y voy a leer las dos preguntas que yo le formulé y la respuesta de Daniel Hernández. Las dos preguntas fueron: saludos, tengo dos preguntas respecto de tu libro. En tu video promocional mencionas a algunos eruditos y académicos de Israel. ¿Por qué no aparecen estos como parte de tu equipo de traductores en tu libro? Número 2. ¿Podrías dar los nombres de esos manuscritos más antiguos hebreos de donde te basaste para hacer tu traducción hebraica del Nuevo Testamento? De antemano, gracias. Gamaliel C. Me contestaron: tu solicitud ha sido recibida y será contestada en menos de 48 horas, domingo a jueves. Nuestro equipo de apoyo se contactará contigo vía email. Esta fue la respuesta que recibí. Gamaliel, el video número 1 del rabino Dan Ben Abraham para ti. Pensaba yo que se trataba de un video donde le iba a dar una explicación, pero no, hermanos. Asombrosamente me remite el mismo video promocional donde él aparece diciendo: hola amigo, que está ahí en su página oficial. Esto es algo ridículo. No le pregunté por el video, le pregunté dos preguntas muy claras, muy puntuales, y luego me dice en una nota aquí, adjunta al link del video: solamente cuando dejamos que los libros del Nuevo Testamento descansen en su cuna hebrea original, entenderemos su mensaje y tendremos la mejor herramienta para dar respuestas a preguntas que, aparte de su entorno hebraico, no tendríamos cómo responder. Bajo la bendición de la Torá y de Meshiach, sinceramente, Rab Dan Ben Abraham. Bueno, no contestó a mis preguntas. Le pregunté por qué menciona eruditos y no los pone en su libro como parte del equipo de traducción. Y también le pregunté cuáles eran esos manuscritos hebreos más antiguos que tanto menciona, y no me da el nombre de ninguno. Obviamente, hermanos, porque él sabe, y todos los que nos están escuchando que tienen una educación básica en lo que es la Sagrada Escritura, sabemos que todos los manuscritos del Nuevo Testamento, los más antiguos, están en griego y no en hebreo. Bueno, son muy respetables las ideas de los hebraístas, los que creen en diferentes teorías. Pero ya para decir yo traduje, esta es la mentira que yo estoy denunciando. Deja de ser respetable Dan Ben Abraham o Daniel Hernández a causa de que está echando mentiras, está tratando de engañar al pueblo evangélico, y es lo que yo estoy denunciando, la estafa textual. Y luego también estoy denunciando la cuestión doctrinal. Después me pone una lista de Masoret y me remite a una parte de su mismo libro, El Código Real. Y Masoret explica que es tradición oral. En pocas palabras, él dice tradición oral, o Masoret de Juan, Masoret de Lucas. Pues sí, él puede decir, ¿qué está diciendo aquí? Algo todavía más ridículo. Estará diciéndonos que la versión hebrea se vino de boca en boca hasta nuestros días y a él le llegó. Bueno, habría que montar una línea una línea tal y como la señalan los sabios de Israel para el Tanaj, ¿verdad? Los hombres de la gran asamblea y todo eso. Pero no, él trata de engañar al pueblo, y es algo ridículo
que haya una tradición oral hebrea y que le haya llegado a Adán ben Abraham. Y pues hermanos, esta es otra burda mentira. Por último me manda un tercer correo diciendo que dándome una explicación de por qué él pone te estás haciendo demasiado semejante a la divinidad. Y esto es parte de su página, pero me dice que no puedo comentarlo, no puedo subirlo, no puedo, porque si lo hago ya se va a interrumpir la comunicación. Bueno, de hecho no hay comunicación, porque hago preguntas que no responde. En fin, voy a terminar entonces el tema, hermanos. Hay algunos pastores que, y no son 2 o 3, son varios los que me han dicho que por qué no hago una recopilación denunciando las estafas de los grupos mesiánicos, los excesos, las desviaciones doctrinales. Pues es un trabajo arduo, pero primero Dios, voy a poner manos a la obra. Voy a terminar el video entonces, volviendo al tema de cómo Daniel Hernández rebaja al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, y solamente nos habla de su mesianidad y su mesianidad. Pero hermanos, los profetas no solamente hablaron de la mesianidad de Jesús, sino que hablaron también de su divinidad. Los profetas del Nuevo Testamento, y la voz que se oyó del cielo cuando fue bautizado, no dijo, he aquí el Mesías, sino dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. También allá en la Transfiguración se dice lo mismo. Y dice Juan en su carta que este es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. No se habla entonces de la mesianidad, y es una cosa muy torpe que los pastores adopten cosas, frases, clichés que no saben a dónde los están llevando, y luego le enseñan al pueblo y digan estamos volviendo a nuestras raíces hebreas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos pastores, qué pasto le estás sirviendo a tus ovejas, porque tú eres responsable de lo que tú les das a las ovejas. Bueno, vuelvo otra vez a la parte que más me interesa denunciar en cuanto a la doctrina del Código Real, y es que Daniel Hernández dice que la frase Hijo de Dios no significa que Jesús sea divino, que sea Dios o que sea parte de la divinidad, sino que es una frase, lo voy a leer literalmente. La frase Hijo de Dios significa una persona que ha logrado y o recibido una relación íntima especial con el Padre, debido a sus funciones, misiones, consagración y obediencia o personal o comunitaria. Luego lo compara con Adán. Adán, por ejemplo, es visto como el hijo de Elohim. Y en Bereshit, Génesis 6:2, los jueces de la generación del diluvio fueron investidos con el mismo título. O sea, Jesús es hijo de Dios en el mismo sentido que Adán, que los jueces de Génesis 6:2. Y luego dice, también Israel es declarado mi hijo por el Eterno, Éxodo 4:22-23. Expresando así el grado de intimidad especial que no puede ser comparado mejor a nuestro nivel humano que en una relación paternal. Es decir, Dios engañó a todos, nos engañó a todos nosotros y le llamó Hijo de Dios. Nosotros oímos aquella voz enviada de la eterna gloria, dijeron los apóstoles. Nosotros oímos aquella voz. Entonces está refiriendo a la expresión, este es mi Hijo amado. Bueno, aquí Daniel Hernández dice que Dios nos engañó, que en realidad lo que estaba haciendo es traducir para que nosotros lo entendiéramos como una relación paternal, pero en realidad no es su hijo. Sigue diciendo, el Mesías es el Hijo amado del Padre, el único que ha adquirido y recibido una relación tan íntima, que es uno en propósito y designio con el Creador
quien es bendito. Por tanto, para entender mejor el concepto hebreo, en ocasiones como aquí, sustituimos el título por su significado específico dentro del amplio rango del concepto, ya sea se aplique a una persona, en este caso al Mesías, o a Israel como comunidad mesiánica. Es decir que el falso evangelio de Daniel Hernández rebaja al Hijo de Dios como Israel, como Adán, como usted, como yo, como cualquiera que tiene una relación íntima. Entonces, esta nota se refiere a el capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos. Aquí él le llama carta de Rab Shaul. Dice: Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para la promesa de la redención de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su amado nuestro Adón Yeshua el Mesías, que era del linaje de David por vía biológica, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces él se apresura con esta nota a decir, bueno, resucitó y fue declarado así, pero no se refiere a que sea su hijo en realidad, no es divino, pues. Es un término solamente que describe su relación. Entonces, hermanos, estamos hablando de que se está negando literalmente, llanamente, la divinidad de Jesucristo. Y ya les mencioné en otro video que Daniel Hernández mutiló San Juan capítulo 8, le quitó 12 versos impunemente, y exactamente la parte donde Jesús declara: yo soy de arriba, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Evidentemente, hermanos, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, no puede ser comparado con Adán, con Israel como comunidad, o con los jueces de Génesis. Este hombre miente, este hombre blasfema. Y Jesucristo dijo algo muy grave, y quiero que todos los pastores, todos los talmidim de este falso maestro llamado Daniel Hernández, que se hace llamar rabino, todos los talmidim, escúchenme. El Señor Jesucristo dijo así: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y yo he explicado, hermanos, que cualquiera que sigue este libro, esta doctrina, va a morir en sus pecados, porque al negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, se cierra la puerta de la salvación. Simple y sencillamente porque un hombre no te puede redimir. No hay perdón de pecados en un siervo, en un profeta, en un Mesías. Recuerden que todos, hasta los reyes, eran Mesías en el sentido de que venía el Espíritu de Dios, eran ungidos. El sumo sacerdote era Mesías, el profeta era un Mesías, pero el Mesías no solo se queda en Mesías, los 7 Espíritus de Dios sobre de él, sino que él fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección, porque el momento en que él prueba que puede poner su vida y puede volverla a tomar, cosa que ningún hombre puede hacer, entonces la divinidad de Jesucristo queda anclada por la resurrección. Pero Daniel Hernández se apresura para negar el punto. Aquí hay otra nota en el Código Real, hablando de la resurrección, en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 5. Hay una nota muy rara que nos habla de la doctrina de Daniel Hernández, y que es importante que los pastores la lean, la analicen y vean las blasfemias, vean las mentiras que hay en el Código Real. Dice aquí esta nota: la resurrección de Yeshua es la evidencia de que YHWH, él pone el tetragramatón, aceptó sus sufrimientos y muerte sustituta a favor de Israel y del mundo, a fin de perdonar los pecados voluntarios que no tienen
provisión de perdón en la ley, sino que solamente condenación a muerte eterna, es decir, separación del alma de su raíz espiritual y así toda posibilidad de salvación. Aquí lo que está diciendo Daniel Hernández con su nota es que la resurrección de Jesús solamente es una evidencia de que Dios aceptó su sufrimiento, exactamente lo que dicen los testigos de Jehová. Era un hombre que murió nada más, y, al igual que Adán, muere y cuando resucita, esto es una señal de que Dios aceptó sus sufrimientos. Pero la Escritura, hermanos, no dice que la resurrección sea una evidencia de que Dios aceptó los sufrimientos y la muerte del Mesías. No, la resurrección es la prueba de la divinidad de Jesucristo, la prueba de que Él era el Hijo de Dios. Por eso Él dijo, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces os entenderéis que yo soy. Y es que aquello que sucedió en el vientre de María, que era un misterio, grande es el misterio de la piedad, dice la Biblia. Dios ha sido manifestado en carne. Este misterio solamente lo supo María misma, que quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo, y también lo supo José. José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, por lo cual será llamado Hijo del Altísimo. Pero claro, esto era un misterio, ellos lo conocían por revelación. Lo que le fue revelado entonces a Pedro en Mateo capítulo 16, tenía que venir por revelación, porque eso sucedió mucho antes que ellos obviamente tuvieran contacto con Cristo. Estamos hablando del nacimiento de Cristo. Entonces, bienaventurado eres, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, no lo recibiste de un hombre, mas mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la divinidad de Cristo es reiterada en las Escrituras, amados hermanos. Quiero decirles a todos los que me escuchan, ten cuidado con lo que le enseñas a la iglesia, ten cuidado con las doctrinas que te llegan. Te llega un libro novedoso y dices tú, oh, pues aquí, y porque tiene términos hebreos, eres engañado, porque no estás completo en Cristo. Entonces, el punto clave es quitarle la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero en tus pecados morirás si crees esta forma de doctrina. Continúo, hermanos, comentando. Esta nota que yo les leí se refiere a Romanos capítulo 8. Voy a leer, como dice en el Código Real, Romanos 8, 1 al 4. Dice: viviendo libres del dominio de la mala inclinación, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mesías Yeshua. Porque la ley del Espíritu de vida en Mesías Yeshua te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley divina, por cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios mismo por medio de su amado, y luego le pone una rayita y un número 16. La Escritura dice por medio de su amado Hijo, pero él quitó la palabra Hijo. Código Real, Romanos 8:3, otra mutilación descarada.
Porque lo que era imposible para la ley divina, por cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios mismo por medio de su amado, 16, enviado como hombre, con carne sujeta a la posibilidad de pecar. Se sacó de la manga estos conceptos, bueno, que nos muestra el manuscrito, insisto, de dónde saca tales aberraciones. Y ahorita lo vamos a explicar. Y luego dice, y precisamente por esta causa de la realidad del pecado, a fin de condenar al pecado en la carne. Bueno, voy a leer, hermanos, exactamente como dice en la Biblia Reina Valera, Romanos capítulo 8. El verso en cuestión dice de la siguiente manera: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él dice, Dios envió a su amado, quita la palabra hijo, y luego dice, enviado como hombre, con carne sujeta a la posibilidad de pecar. Bueno, esta es una gran mentira, esta es una gran mutilación. No hay manuscrito que lea de esta forma. Pero claro, hermanos, pues este es el Evangelio corregido, esta es la Biblia sin influencias paganas. Voy a leer la nota explicativa. Dice él, cuando pone el número 16, quitó la palabra hijo y explica esto. Dice, literalmente, su hijo. Lo pone entre comillas la palabra su hijo. En el sentido que ya ha sido explicado, o sea, como nos lo dijo en otras notas, que no es su hijo realmente, pues no descendió del cielo, no. Es hijo de José, pues, es un hombre, es un ungido. Vamos a hablar de la mesianidad para allá, la mesianidad para acá, y los pastores no saben el atole que les están sirviendo. Y ahora, pues, van adoptando una filosofía de mentira. Entonces él dice, en realidad la nota está diciendo, sí dice su hijo. Dice, literalmente, él acepta que sí dice su hijo. Pero dice, en el sentido que ya ha sido explicado, o sea, no se lo tomen a pecho, pues. Y luego dice, en la nota, la traducción, semejanza a carne de pecado o similares, no hace justicia al pensamiento de Pablo aquí. En primer lugar, el Mesías Yeshua no fue una apariencia de hombre, sin serlo, como en el caso de un ángel que toma momentáneamente forma humana. Bueno, es que nadie está diciendo que Jesús haya sido un ángel que se apareció, ni tampoco Pablo lo dice. Este argumento no cabe aquí porque nadie está objetando eso, ni la Biblia dice eso. Y luego dice su nota, en segundo lugar, no tuvo una naturaleza caída y corrupta como nosotros. De lo contrario, no habría servido a los efectos de su misión. Yeshua, como Pablo explicará aquí, es el postrer Adán, es decir, con una naturaleza sujeta a la posibilidad de pecar, pero sin jamás haber pecado. De manera que nuestra experiencia de pecado hoy día no es del tipo de hombre que fue Yeshua, y por lo tanto él no nació semejante a nuestro estado actual, sino semejante al estado de Adán cuando salió de las manos de Dios. Está hablando bastantes mentiras, hermanos. Yo solamente estoy leyendo la nota y ahorita vamos a explicar. Dice, antes que la experiencia del pecado tomara dominio de su naturaleza, Adán, el primer hombre,
tenía la posibilidad de obedecer o no obedecer. Una vez que desobedeció, la posibilidad se transformó en naturaleza de pecado, lo cual pasa a todos los hombres. Esto también es una mentira. No pasó de Adán a la naturaleza a todos, sino que la Biblia dice, pasó porque todos pecaron. Bueno, de la misma manera, Yeshua, por la forma sobrenatural de su nacimiento, es introducido en el mundo como el segundo o postrer Adán, precisamente para rectificar el pecado original de Adán e introducir los méritos necesarios para la redención del alma humana. Estas son las ideas de los testigos de Jehová, nada original, así enseñan los ruselistas. Sigue diciendo, él tenía la posibilidad de desobedecer, pero nunca lo hizo. A pesar del sufrimiento y las pruebas que le rodearon todo el tiempo, aprendió la obediencia sin faltar una sola vez a la voluntad del Eterno. Bueno, aquí Daniel Hernández rebaja a Cristo a un hombre de esta tierra como Adán, por eso se le llama el segundo Adán. Él aquí está diciendo que a Jesús se le llama el segundo Adán porque al igual que Adán no tenía pecado en su sistema, pero tenía la posibilidad. Pero amados hermanos, no se le llama el segundo Adán al Señor porque tuviera posibilidad de pecar. Yo quiero hacerles a todos los talmidim de este falso maestro una pregunta sencilla. ¿Los ángeles tenían posibilidad de pecar? La respuesta es sí, de hecho algunos pecaron. Pero ellos no tenían un cuerpo de carne y sangre como lo tenía Jesús. Entonces, todos ellos eran Adanes porque tenían posibilidad de pecar también. En realidad lo que la Biblia habla del segundo Adán, se los voy a leer porque una cosa son las ideas de Daniel Hernández y otra cosa es lo que dice la Escritura. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, escuchen esto, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahí está la gran verdad que Daniel Hernández trata de negar. El Señor dijo, he descendido del cielo. Por eso mutiló San Juan capítulo 8. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Por eso, en su librito, finalmente él se refiere a Yeshua ben Yosef. Quiero leerles una parte de su código real. Fíjense cómo dice, poquito antes de entrar al primer libro del Nuevo Testamento, dice Daniel Hernández, las palabras de su majestad Yeshua ben Yosef de la casa real de David tienen ahora colocadas en su entorno hebraico original, que es el aporte que ofrece esta versión, la posibilidad de superar este segundo escollo y propiciar que al fin judíos y no judíos unidos en él podamos concluir la misión de redención final que ha sido confiada a nuestra generación. Bueno, pero le llama las palabras de su majestad Yeshua ben Yosef. Para él no es el hijo de Dios, evidentemente, es el hijo de José. Y aquí en su código real en Lucas 3:23 dice, y Yeshua mismo, al comenzar su abodá, tenía como 30 años, el hijo de José, hijo de Eli. Él mutila la frase de la escritura donde dice, en la Reina Valera, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Es que nadie sabía lo que había sucedido. Lo sabía María, lo sabía José y lo sabían los apóstoles por revelación. No te lo reveló carne ni sangre. La persona que no crea esto morirá en sus pecados,
Bien, hermanos, espero que envíen comentarios, preguntas hasta aquí. Se acabó el tiempo. Dios les bendiga.